Muy buen día para todos. El día de hoy tenemos la oportunidad una vez más de mostrarles uno de los artículos que va a ser presentado como parcial para la materia de métodos de recobro mejorado. Este artículo tiene como título el mecanismo de transporte de partículas de microgel deformable a través de microporos con propiedades mecánicas caracterizado por microscopio de fuerza atómica. Para la materia de métodos de recobro mejorado de petróleo, para el docente Manuel Fernando Ardila y los estudiantes Edgar Sánchez y quien les habla Natalie Gusto, pertenecientes a la carrera de Ingeniería Petroquímica. Como resumen tenemos que las partículas de microgel deformables, llamadas DMP en este artículo, se han utilizado para mejorar la recuperación del petróleo EOR en yacimientos con condiciones desfavorables. La comprensión directa a escala de poros del mecanismo de transporte de las partículas de microgel deformables es importante para mejorar su rendimiento en la recuperación del petróleo mejorado. Para considerar la interacción entre la partícula blanda y el fluido en geometrías complejas de garganta de poro, se realiza una simulación de límite inmerso y lattice-Boltzmann de las partículas de microgel deformables, pasando por una garganta. Entonces, esta se utiliza, aquí en este artículo se utiliza un modelo de red de muelles para poder capturar la deformación de las partículas de microgel deformables. ¿Con el fin de qué? Con el fin de obtener parámetros de simulación adecuados que puedan representar las propiedades mecánicas reales de estas partículas. Se propone un procedimiento mediante el ajuste de los datos del módulo elástico de las partículas de microgel deformables, medidos por los experimentos de nanoindentación, para ser utilizado también el microscopio de fuerza atómica. Entonces, la modelización a escala de poros se obtiene la presión crítica de cada una de las partículas de microgel deformables para diferentes relaciones entre el diámetro de las partículas y el módulo elástico de cada una de estas. Se encuentra que el modo de transporte de las partículas de dos obstrucciones o que tienen dos obstrucciones se observa en una garganta contraída únicamente, y la relación entre la presión crítica y el módulo elástico, tanto de diámetro de partícula garganta, pues sigue una ley de potencia, y pues la relación partícula-diámetro de garganta muestra un mayor impacto en la diferencia de presión crítica que las del módulo elástico de las partículas. Ya entrando un poco más en materia sobre la teoría de este artículo, pues sabemos que el petróleo y el gas siguen suministrando la mayor parte de la energía mundial, y la extracción del petróleo atrapado restante es importante para poder satisfacer la demanda de la energía futura. Debido a la fuerte heterogeneidad del yacimiento y a la canalización de los fluidos, pues se ha informado de que la inundación normal con agua pues solo puede producir alrededor de 30% de las reservas totales del petróleo. Para poder superar todas estas dificultades, pues se han propuesto varias técnicas de recobro mejorado del petróleo, como lo son la inundación con polímeros, las emulsiones de aceite en agua y el desplazamiento de espuma. Entre estas técnicas, la de polímeros se considera una de las tecnologías más prometedoras. Las soluciones poliméricas tradicionales, como lo son las gomas de sactano, las poliacrilamidas, hidrolizadas, como lo son las HPAM, se han utilizado ampliamente en los yacimientos petrolíferos. Entonces, la propiedad de alta viscosidad proporciona un buen control de la movilidad, pero la reducción de la capacidad de inyección, pues ya pues tiene en alta temperatura y salinidad pues una degradación por cizallamiento, y pues el efecto de dilución limita sus aplicaciones. Entonces, y lo que es más importante, estas soluciones poliméricas continuas no suelen mostrar efectos de bloqueo prometedores, pues debido a su pequeño tamaño molecular en comparación con el tamaño de los poros. Bueno, para continuar con lo que es este artículo de mecanismo de transporte de partículas de microgel deformable, a manera de introducción,
se han venido notando que en los últimos años se han implementado nuevas partículas de polímeros con el fin de desarrollar agentes que mejoren el barrido inteligente y modifiquen los perfiles de inyección en yacimientos para así generar recobros más efectivos. Algunas de estas partículas son las preformadas, conocidas por sus siglas PPG, las microgeles suaves, conocidas por sus siglas SMG, y entre otras están las microesferas elásticas. Algunas partículas de microgel también son implementadas. Estas partículas de microgel son una red de partículas coloidales agregadas y presentan una mecánica suave con propiedades muy similares a las de un sólido. También pues cabe resaltar que su tamaño es comparable al tamaño de poros. Esto pues es efectivo, ya que al ser deformables permite que entren en la roca deformando pues su forma, y debido a su tamaño puedan entrar en el poro y así pues taponar de manera más efectiva. A manera pues de recapitular, según la UPAC existen tres grupos de poros según el tamaño, que son los macroporos, que son mayores a 50 nanómetros de diámetro. Los mesoporos están entre 2 y 50 nanómetros de diámetro, y los microporos son mayores a 2 nanómetros de diámetro. Como observamos en la figura número 1, vemos el sistema coloidal del hidrogel, el sistema coloidal del microgel y luego el del nanogel. Entonces podemos ver lo que es la red de partículas agregadas. Bueno, el DMP. ¿Qué es el DMP? El DMP es el talato de dimetilo, es un compuesto orgánico. Esta es su fórmula molecular y en la figura número 2 podemos observar su estructura. Entonces, este talato de dimetilo se utiliza generalmente como plastificante en ciertos procesos y pues en algunos otros también se utiliza como insecticida. Este ftalato me va a ayudar que en mi composición haya una mejor eh, haya una mejor consistencia para así generar lo que es un taponamiento efectivo. Entonces, bueno, ¿qué es la suspensión de DMP? Se han realizado ciertos estudios, ¿sí?, de lo que es una suspensión de DMP. Y este DMP, al ser un fluido viscoelástico a macroescala, entonces podemos encontrar lo que son las partículas reticuladas como una estructura de red interconectada porosa. Todo esto en microescala. Bueno, este DMP no siempre es efectivo para todo tipo de campos petrolíferos debido a que las características petrofísicas de estos están cambiando constantemente dependiendo del campo, y debido a la falta de claridad del mecanismo de transporte. No se conoce con cierta precisión este mecanismo de transporte. Entonces, es muy importante comprender este mecanismo de transporte en microporos, eh, ya que pues es crucial para el tratamiento con gel durante recuperación mejorada del petróleo. O sea, es una gran alternativa, aunque se requiere de ciertos experimentos previos, de ciertos datos y registros previos para poder llevarlo a la práctica un poco más. Aún así, se han realizado estudios experimentales. Entonces, dentro de estos se han presentado observaciones de tipo cualitativas y mediciones de los efectos de recobro mejorado con DMP. Entonces, a esta escala macroscópica, los experimentos de alimentación del núcleo o del corazón, como se le llame, como se le prefiera llamar, eh, y los modelos empaquetados de arena. Entonces, estos se han realizado para obtener fluctuaciones de presión de inyección y variaciones del flujo, que son ciertas características petrofísicas a tener en cuenta a la hora de realizar estos experimentos. También pues se ha denotado que algunas condiciones críticas cuantitativas son muy difíciles de determinar debido a limitaciones en equipos y a los pocos experimentos corridos. Bueno, entonces, a raíz de esto, el éxito es un poco escaso, porque las propiedades mecánicas microscópicas de estas micronanopartículas nunca han sido caracterizadas. Entonces, por esto es un poco difícil llevarlo un poco más a la práctica. Sin embargo, hay algunos puntos fuertes del experimento, algunos, por decirlo así, ventajas. Una de las más importantes es que se logra notar que el DMP
bloquea de manera efectiva los caminos de canalización de fluidos. ¿Qué significa esto? Que genera un desvío del fluido de desplazamiento, en ejemplo puede ser el agua, y lo que hace es llevarlo de una capa de mayor permeabilidad a una de menor permeabilidad. Esto se llama efecto de desvío. Entonces, esto va a hacer que la presión más alta empuje al DMP a deformarse y pase a través de las gargantas de los poros. Entonces, gracias a esta presión, eh, la microgel deformable va a poder pasar por el poro y va a poder adoptar su forma de nuevo para así taponar de manera efectiva. Entonces, bueno, ya un poco más avanzado con el desarrollo de microchips, de micromodelos y empaquetados en arena visualizado, estos experimentos han mostrado varios patrones de DMP pasando a través del medio poroso. Entonces, esto da lugar a algunas relaciones cualitativas con el diámetro de las partículas, el diámetro de la garganta de poro, la fuerza de la partícula y la presión de desplazamiento. Entonces, bueno, este DMP se ha modelado en diferentes escalas para comprender el mecanismo de transporte en poros de roca. Se han evaluado mediante diferentes métodos y a diferentes escalas. Justamente lo que se busca es evaluarla efectivamente a una microescala. Se hizo lo que fue una simulación dinámica molecular, conocida como MD por sus siglas, y pues esta básicamente es una técnica de simulación por computadora en la que se permite que átomos y moléculas interactúen por un periodo y así permitir una visualización del movimiento de las partículas en ese periodo de tiempo. También pues se utilizaron simulaciones de dinámica molecular para estudiar el comportamiento de transporte de PPG, o sea, de las partículas preformadas, y esto pues en nanocanales. Bueno, sin embargo, este método no es adecuado para el transporte de MP en medios porosos, pues es muy complejo pues debido a sus altos costos, ¿sí? Demanda altos costos, entonces por este hecho pues no es muy factible. Bueno, se han venido implementando métodos para la determinación o para la computarización de este sistema dinámico. Uno de los más comunes es el método de celosía de Boltzmann o el método Lattice-Boltzmann. Este método fue desarrollado o fue basado gracias a Ludwig Boltzmann, el cual observamos pues, en la figura número 3, un físico austriaco. Y pues esta es una técnica de simulación relativamente nueva, data más o menos del año 2013 y es para sistemas de fluidos complejos, y pues esto ha traído el interés de muchos investigadores en física computacional. Este modelo lo que hace es que modela el fluido, que consiste en partículas ficticias. Estas partículas van a realizar procesos de propagación y de colisión consecutivas sobre una red discreta, como se observa en la figura número 4. Entonces, básicamente, estas partículas van a propagarse y colisionar entre sí en una celosía o en un enjaulamiento. Por eso se llama, pues, así. Existen ecuaciones para lo que es desarrollar esta fuerza externa y poder comprenderla, eh, donde va a haber una velocidad de enrejado discreta, que es la celosía, y esto es la función de distribución de una partícula con una velocidad inicial y una posición x y un tiempo t. Entonces, esto me va a permitir desarrollar este método de celosía de Boltzmann. También tenemos el método de límite sumergido, que es el IBM. Se utiliza para modelar interacciones fluido-estructura. Entonces, se utilizan términos de fuerza corporal para imitar la condición de contorno, ¿sí? Entonces, esta condición de contorno lo que me va a dar también es una dispersión de fuerza y una interpolación de la velocidad. Se aplica generalmente para realizar el intercambio de fuerza y velocidad entre fluido y la interfaz de la partícula. Entonces, este efecto se ve un poco basado por lo que es la tercera ley de Newton entre un límite móvil y el fluido. Entonces, esto se realiza mediante difusión de la tensión de nodos en el límite móvil y en los puntos eulerianos fijos cerca de un límite. Entonces, ya pues la velocidad de los nodos de la frontera
que están en movimiento se interpolan al fluido pues adyacente con una función que se llama la función de Dirac. Y bueno, todo esto es básicamente o simplemente para garantizar la condición de no deslizamiento. Entonces, en esto se implementa lo que es el método de límite sumergido. Tenemos también el modelo constitutivo de partícula de microgel deformable. Entonces, bueno, este modelo se aplica en una red de resortes basada en el principio de energía mínimo. Entonces, es para expresar básicamente el comportamiento elástico de una partícula deformable, teniendo en cuenta que lo que queremos es que nuestra partícula se deforme y gracias a su tamaño pueda ingresar en el poro y tomar de nuevo su forma o adquirir la forma del poro. Bueno, la energía elástica, se representa como la letra E, es igual a lo que es la energía del resorte de estiramiento o de compresión, que es EL, más lo que es la energía de flexión, que es EB. Entonces, se almacenan las siguientes dos partes, que son estas, que es la energía de resorte de estiramiento de compresión y la energía de flexión de dos elementos de resorte. Entonces, el movimiento de esta partícula se determinó sobre el principio básico de energía mínima. Entonces, de allí es donde utilizamos este modelo constitutivo de partícula de microgel deformable. Bueno, como punto de referencia, se seleccionó un caso típico para verificar el modelo entre IBM, que es el límite sumergido, y el modelo de Lattice-Boltzmann. Todo con el fin de capturar una correcta interacción entre el fluido y el sólido. Entonces, lo que se hizo fue modelar un anillo circular mediante el modelo Spring Network y pues en el fluido con un módulo relativamente grande. ¿Esto para qué? Para imitar que los objetos sólidos en el campo de fuga y en cada membrana en el nodo se vinculen a un nodo virtual, queden fijos en un modo virtual para mantener el anillo en su lugar original y que los nodos virtuales fijos no se involucren, no se vean involucrados. Bueno, en la distribución de fuerzas y actualización de posición del IBM, como podemos observar, pues ya en la parte de la gráfica, eh, se puede observar en el esquema número A, en el punto número A, ese esquema, el esquema sumergido con el lattice Boltzmann para un fluido que pasa sobre el cilindro. Ya pues en la parte B observamos lo que es el campo de flujo utilizando esta combinación de métodos. En el C, el coeficiente de arrastre después de correr la simulación de la combinación de métodos. Y en el D, la distribución del campo de velocidad de la línea central vertical. Entonces, todo esto se hizo implementando lo que fue la combinación de los dos métodos. Bueno, también se hizo lo que fue una determinación de parámetros del modelo de red de manantiales. Este pues se basó más que todo en un experimento de nanoidentación y se basó en AFM, ¿sí? Esto pues da un parámetro a obtener una guía del módulo elástico del dimetilftalato. Este parámetro es muy importante en la simulación, ya que pues permite dar a entender qué tanto o qué tan factible es la deformación para poder ingresar en el poro. Y pues los parámetros del modelo de red de resortes se pueden determinar simulando una nanoidentación en experimentos, generalmente pues en una interfaz cilindro-cilindro o sustrato-cilindro. Se pueden ver acá en esta figura y pues ya lo que son los datos de fuerza pueden ser procesados por un modelo de Hertz. Entonces, para obtener este módulo elástico de partículas, muchas nanoidentaciones se realizan mediante simulaciones para determinar constantes de resorte antes de cada simulación a escalas de transporte pues en lo que son los poros mediante DMP. Entonces, otros parámetros de modelo y de cálculo en redes de manantiales
También buscan lo que es el valor de ciertas constantes de módulos elásticos y pues el efecto del tamaño del dimetilftalato en microescala para ver qué tal se comporta. Entonces, como se puede observar en la figura, ya en la parte A es la imagen microscópica del dimetilftalato en una suspensión de SMG, que es la microgel suave. En la B es una imagen 3D de la partícula. El C es un diagrama esquemático de la configuración experimental. Entonces, es lo que más o menos se va a buscar hacer o lo que más o menos se va a buscar obtener. Y el D, pues es el método pendiente de la curva de ajuste del modelo Hertz, eh, justamente pues para identificar lo que son estos parámetros que se buscan, que son los modelos, los datos de fuerza y de fuerza sangría respecto a la partícula, que es, por decirlo así, hacer sangrar la partícula. Bueno, toda esta información después se llevó a lo que fue eh, unos resultados de simulación de nanoidentación y pues ya se representó mediante un diagrama de formación de partículas, un experimento de nanoidentación, un diagrama esquemático en 2D y en 3D de esta simulación y pues ya pues se buscó lo que fue la relación del módulo elástico y de K y KB para poder entonces obtener datos más óptimos de esta micropartícula en la suspensión. Como se puede observar ahí, fue lo que se buscó hacer, los resultados de simulación de nanoidentación, el diagrama esquemático en 2D y en 3D de lo que fue la deformación de la partícula y lo que es la relación del módulo elástico y de KI y KB. Entonces, eso se puede ver observado acá en esta figura, en este diagrama, y es lo que se ha buscado experimentalmente hacer para obtener el modelo de simulación más adecuado y tratar de comprender mediante este modelo cómo se comporta esta microgel, esta micropartícula en un mecanismo de transporte. Muchas gracias. Ya entrando en materia con los resultados, pues tenemos primero que todo el módulo elástico de las partículas de microgel deformables. Entonces, la elasticidad de las partículas de microgel deformables es un parámetro importante en la experimentación y pues la simulación de las mismas. Entonces, se propuso utilizar el microscopio de fuerza atómica para poder medir cuantitativamente y pues en la microescala, que ésta se encuentra en la microescala. El Instituto de Investigación de Exploración y Desarrollo del Petróleo de Petrochina proporcionó el microgel blando llamado SMG como uno de las partículas de microgel deformables típicas y pues cuyos detalles se presentan en este trabajo. Entonces, el módulo elástico de la partícula SMG, medido mediante experimentos de nanoindentación basados en la microscopía de fuerza atómica, es de 3.22 más o menos a 0.09 megapascales, que se calcula mediante el modelo de Hertz mostrado en la tabla 1, como se muestra acá en la tabla 1. La teoría de contacto elástico de Hertz es el enfoque más utilizado con la expresión más sencilla para poder modelar el contacto punta-esfera. Se ha demostrado experimentalmente que la teoría es válida únicamente para pequeñas deformaciones de una esfera elástica no adhesiva contra un plano o una esfera. En este trabajo pues no se consideraron el efecto del tamaño del módulo de Young. Entonces en la tabla podemos ver el módulo elástico del SMG y pues la desviación estándar de sigma pues tiene dos partes, el ajuste de cada curva de nanoindentación pues para poder obtener el módulo elástico de sigma B y la combinación de todos los módulos elásticos para obtener el módulo elástico de final que es sigma A. Entonces aquí podemos ver las ecuaciones y podemos ver cada uno de los resultados.
Para seguir con la variación de la diferencia de presión, pues tenemos una correlación entre las partículas de microgel deformables y los yacimientos, y pues esta correlación afectará a los resultados finales del tratamiento con gel en los métodos de recobro mejorado del petróleo. Entonces la presión crítica depende principalmente del tamaño de las partículas, la deformación de la partícula de microgel deformable y el tamaño de los poros de la roca. Entonces, por tanto, se simuló el paso de la partícula de microgel deformable a través de una garganta contraída bajo diferentes relaciones entre el diámetro de las partículas y el módulo elástico para poder entender esta correlación. Entonces, aquí podemos observar una de las figuras. Entonces, la figura 1 muestra el esquema de paso de la partícula de microgel deformable a través de una constricción estrecha. Entonces, el esquema de un gel, este es el esquema de un gel de partículas deformable a través del canal estrecho, y pues la longitud total del canal, como podemos ver, es de 60 micrómetros. La mayor y menor altura de los canales son de 25 micrómetros y 7 micrómetros respectivamente, y la relación del diámetro de la partícula con la garganta es de 1,43 micrómetros. La longitud de la parte de la garganta es de 15 micrómetros y la longitud de la parte de la transición es igual a la altura de la pared. Entonces aquí podemos ver que la partícula mide 10 micrómetros y pues tiene que pasar por el canal estrecho. Ya en la figura 2 podemos observar pues la variación de la diferencia de presión del canal de entrada y de salida cuando la partícula de microgel deformable migra en la garganta del poro y pues bajo una velocidad de flujo constante. Esta velocidad de flujo es de 0,01 metro por segundo. El módulo elástico de la partícula simulada es de 3,22 megapascales, ya casi el mismo que el valor del experimento, que es de 3,22 megapascales. Y la viscosidad de la partícula es de 5 milipascales por segundo, la viscosidad. La condición de no deslizamiento de fricción fluido-partícula asegura pues la fricción del fluido sólido, y la fuerza de fricción partícula-pared no es considerada en este caso, pues debido a que en esta simulación es ideal y pues la rugosidad debe ser 0 en la pared o el transporte debe ser suave, o sea, tiene que tener una rigidez no muy grande. Entonces, pues, mientras que la partícula de microgel deformable pasa a través de los microporos. Como se muestra pues ya en la figura 2, pues la diferencia de presión depende de la posición y la deformidad de la partícula. Entonces la diferencia de presión se mantiene relativamente baja antes de que la partícula llegue a la garganta, ¿cierto? Que es la fase 1. Entonces, cuando la partícula entra en la garganta preliminarmente, pues la diferencia de presión existe principalmente en la hendidura entre la partícula y la pared, que ya es en la fase 2. Como podemos observar, hay una hendidura en la partícula, mientras que entra por la garganta o por el poro. Y la diferencia de presión alcanza a la etapa de alta diferencia de presión cuando entra a la garganta completamente, que es mostrada acá en la fase 3. Sin embargo, pues cuando la partícula está lista para salir, la partícula siempre bloqueará el punto de inflexión del ancho del canal debido a una baja presión exterior y la liberación de energía de deformación en la parte delantera de la partícula. Entonces la diferencia de presión aumenta rápidamente antes de llegar a la fase 3, que es el pico por completo. Debido al desprendimiento de la partícula de la garganta, la diferencia de presión disminuirá rápidamente, como podemos observar, para poder llegar a la fase 4. Hay una región de transición entre el canal ancho y la garganta. Entonces la velocidad de la parte trasera de la partícula es mayor que la parte delantera y su diámetro vertical pues se va a hacer más grande y pues por ende va a bloquear la parte de transición
ya debido a la deformación de la partícula. Entonces la diferencia de presión va a alcanzar el segundo pico, como lo podemos observar acá, en la fase 5. Y finalmente la partícula se recupera a la forma original en el campo de flujo. La diferencia de presión al nivel bajo original, como se muestra en la fase 6. Entonces la diferencia de presión es baja al final, así como la inicial. Por lo tanto, pues se puede concluir que se puede concluir que la secuencia de dos obstrucciones, o sea, dos picos de diferencia de presión en el transporte de las partículas de microgel deformable en un canal estrecho, pues va a causar una fluctuación de la presión en el campo de flujo, y habrán ya dos picos de diferencia de presión durante la secuencia, uno para bloquear el exterior del canal estrecho y otro para obstruir la parte de transición del canal estrecho al ancho, ya pues mostrados en la figura anterior. Ya aquí en esta diapositiva podemos ver el efecto de la relación entre el diámetro de la garganta y la partícula. Entonces la relación entre el diámetro de la garganta y la partícula, llamada R, es un factor importante que influye en el efecto de bloqueo de la partícula en medios porosos. Entonces, en esta simulación la altura de la garganta va a cambiar y el diámetro de la partícula es constante, que es 10 micrómetros, como ya lo vimos en la anterior figura. La relación entre el diámetro de la garganta y la partícula va a cambiar entre 1 y 2, como ya lo vamos a ver. Entonces, como podemos observar en la figura 3, hay una relación más alta entre las partículas y el diámetro de la garganta, que va a conducir a una mayor diferencia de presión, y la relación entre las partículas y el diámetro de la garganta pues ya no va a cambiar la posición de bloqueo. Entonces las diferencias de presión de estos dos picos de A y B, que cambian con la relación entre el diámetro de la garganta y la partícula, pues se muestran ya en la figura 4. Cuando la relación entre el diámetro de la garganta y la partícula es menor de 1.5, la mayor diferencia de presión va a ocurrir en el segundo pico, ¿cierto? Entonces, de lo contrario, sucederá en el primer pico. Significa que el efecto de bloqueo en el canal es realmente débil y menor que la deformación dinámica de las partículas en la parte de transición. La mayor diferencia de presión con diferente relación entre el R, que es la partícula, se presenta ya pues en la siguiente figura. Y pues se puede aproximar que la presión es proporcional a la quinta potencia de la relación entre el diámetro de la garganta y la partícula. Ya aquí en la figura 5 podemos observar la relación entre el diámetro de la garganta y la partícula con la diferencia de presiones críticas. Entonces podemos aproximar ya la presión, ya que es proporcional a la quinta potencia, como ya les había comentado, entre la relación de diámetro garganta y partícula. Ya en la siguiente instancia, pues vamos a obtener el efecto del módulo de la elasticidad. Entonces, el efecto de la deformidad de las partículas se estudia ya cambiando el módulo de la elasticidad del modelo de la partícula de microgel deformable. Entonces, el efecto del módulo elástico sobre la variación de la diferencia de presión en los diferentes módulos elásticos se muestra ya en la figura 6. Y el módulo elástico más alto va a provocar una diferencia de presión crítica más alta, y la diferencia de presión crítica siempre va a ocurrir en el primer pico. Entonces vamos a ver las figuras. Aquí, como se puede observar en la figura 6, pues el módulo elástico más alto va a provocar una diferencia de presión crítica más alta, y la diferencia de presión crítica siempre va a ocurrir en el primer pico. La relación entre la presión crítica y el módulo elástico, pues ya lo podemos ver en la figura 7, que pues muestra aproximadamente que la presión es proporcional a la mitad de la potencia del módulo elástico. Entonces, como podemos observar acá,
como se muestra en la figura. Entonces, aquí en la figura 6 tenemos tal cual el efecto del módulo elástico y pues la relación entre el diámetro de la garganta y la partícula pues ya es fijada entre 1.42 y el módulo de Young aquí sí cambia de 1.528 megapascales a 10.5 megapascales. Entonces aquí va cambiando el módulo de Young para poder obtener el módulo elástico sobre la variación de la diferencia de presión. ¿Listo? Ya sobre esta base, en la ecuación 1, como podemos observar en la diapositiva, pues se muestra una comprensión eh, relativamente clara entre la relación que hay entre la presión crítica y el módulo elástico, que es una guía importante para poder seleccionar el tamaño de la partícula y el módulo elástico adecuado para el tratamiento de las partículas de gel para diferentes reservorios. Entonces, aquí sí podemos calcular cuál va a ser el tamaño de la partícula perfecto para el tipo de poros que se va a encontrar en el reservorio. Ya pues como conclusiones, pues tenemos en este trabajo, se propone un lattice Boltzmann de límite inmerso para poder estudiar el comportamiento y el mecanismo de transporte de las partículas de microgel deformable en medios porosos, claro. El módulo elástico de las partículas de microgel deformables pues se mide por medio de experimentos de nanoindentación basados en la microscopía de fuerza atómica para poder proporcionar para poder dar información sobre los parámetros precisos en el modelo de red de muelles para las partículas de microgel deformables. Basándose en el módulo elástico que tienen estas, simulando el movimiento de estas partículas en una garganta estrecha a escala de poros y se obtuvieron pues ya como conclusión lo siguiente. Primero que todo, es la primera vez que se obtiene el módulo elástico de partículas SMG o, bueno, las microgel blandas mediante microscopía de fuerza atómica a escala micro. El módulo elástico de la partícula de microgel blanda es de 3.22 más o menos con un 0.095 megapascales, medido en su estado original en solución de suspensión. Los parámetros del modelo de red de muelles se determinan ya ajustando el módulo elástico de la partícula en la simulación de nanoindentación, basándose en la caracterización de las propiedades microscópicas de las partículas. Entonces la simulación numérica pues ya se acerca más a la física. La consecuencia de dos obstrucciones es más compleja, ya que tiene 6 etapas, ya que los trabajos anteriores, que son secuencia de obstrucción, deformación y paso. Hay dos picos principales de la diferencia de presión, uno para la obstrucción del exterior del canal estrecho, que ya lo vimos en la figura 2 en la fase 3, y otro para la obstrucción de la parte de transición debido a la deformación dinámica, pues, que es también en la figura 2 y en la fase 5. La relación entre el diámetro de la partícula y la garganta influirá en el tamaño relativo de estos dos picos, mientras que el módulo de relación entre el diámetro de la partícula, el módulo de Young de la partícula, pues no lo hará, lo que significa que la relación entre el diámetro de la partícula y la garganta pues ya tiene un mayor impacto en el modo de transporte de la partícula. Cuando la relación entre el diámetro de la partícula y la garganta ya es inferior a 1.15, como lo vimos, la diferencia de presión crítica siempre se va a producir en el segundo pico, lo que significa que pues, el bloqueo de la parte de la transición es más fuerte que el bloqueo del canal. La deformación dinámica de la partícula es la parte de transición y pues esta no es despreciable. ¿Qué otra cosa se ve? Se adquiere una relación de función de potencia entre la presión crítica y la relación módulo elástico diámetro de la partícula. La presión es proporcional a la primera potencia del módulo elástico y a la quinta potencia de la relación entre el diámetro de la partícula y la garganta.
Por lo tanto, la relación entre el diámetro de la partícula y la garganta pues ya tienen un mayor impacto en la diferencia de presión crítica que el módulo elástico. Esta relación puede utilizarse ya como una guía importante para seleccionar las partículas de módulo elástico que van a ser adecuadas según las distintas condiciones del yacimiento. Y pues ya como último, la viscosidad de la partícula y la rugosidad de la pared son factores bastante importantes para estudiar el mecanismo de transporte de las partículas de microgel deformables a través de los microporos. Sin embargo, pues en este trabajo se centraron únicamente en la relación entre el diámetro de la partícula y el módulo elástico de la misma. Ya en un futuro trabajo, pues se espera que caractericen la viscosidad de la partícula de microgel deformable y se simule el transporte viscoelástico de las partículas en un canal estrecho con rugosidad. Muy bien, ya llegamos al final de esta presentación. Esperamos que haya sido de su agrado y para su aprendizaje. Cualquier inquietud lo dejamos en los comentarios que estaremos pendientes. Muchas gracias.